Padre, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu nombre, oh Dios, te glorificamos, te damos gloria y honra, Señor, y te damos gracias por esta preciosa mañana. Señor, gracias, Señor, porque tú eres, Señor, nuestro todo, porque tú eres nuestra fortaleza, nuestra roca. Gracias por este nuevo día, Señor. Gracias, Padre amado, por cada persona que se conecta, por su familia. Bendícelo, Señor, bendice sus hogares, bendice las alacenas, Señor, de su casa. Padre, oramos, Señor, para que no haya ningún problema, Señor, en la conexión del Internet, para que seas tú, oh Dios, permitiendo, Señor, que esta transmisión, Señor, se pueda dar, Señor, sin ningún obstáculo. Bendice, Señor, cada persona que ve este video, Señor, y que esta palabra pueda tocar sus vidas, sus corazones. Bendecimos, Señor, también a nuestra hermana Marta Lucía Ardila. Señor, damos gracias a Dios por tu sanidad. Señor, bendícela, Señor, a ella, a su hijo, Señor. Gracias, Señor. Padre, bendecimos esta palabra y te pedimos, Señor, que seas tú, Señor, ayudándonos, Padre amado, que no seamos simplemente oidores, sino también hacedores de tu palabra. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Buenos días a Caterine, Sandra, Dios les bendiga. Bienvenidos. Hoy vamos a estar hablando un tema muy hermoso y es el por qué Jesús tuvo que pasar una aflicción, por qué Jesús tuvo que sufrir, por qué si Él era Dios tenía que sufrir. Vamos a mirar el por qué era necesario que Jesús sufriera. Pero para eso vamos al libro de Hebreos, Hebreos 2:10. Hebreos 2:10. Vamos a estar hablando un tiempo del libro de Hebreos. Este libro es muy enriquecedor, tiene unos grandes fundamentos para nuestra fe cristiana y vamos a aprovecharlo lo que más podamos. Así que los invito a que miremos Hebreos 2:10, gloria al nombre del Señor, y vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos. Gloria al nombre del Señor. Vamos a pedirle a Dios esta mañana que esta palabra entre a lo más profundo de nuestros corazones y que nosotros podamos entender qué es el mensaje, cuál es el mensaje que Dios tiene para hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, bendecimos tu palabra, Señor. Te damos gracias porque ella es viva y eficaz. Te pedimos, Señor, que esta palabra de hoy, Señor, toque hasta los tuétanos de nuestros huesos. Que nosotros realmente, Señor, podamos entender, Señor, esa palabra, Señor, ese mensaje que tienes para cada uno de nosotros. Que tú traigas consolación, exhortación y principalmente edificación a nuestras vidas cristianas. Bendice, Señor, Padre amado, cada persona que está conectada, Señor, y aquellos que se han de conectar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Voy a pedirles que tomen su palabra y vamos a hacer esta declaración de fe. Esta es la palabra de Dios y la espada del Espíritu. Ella es viva y eficaz, verdadera y poderosa. Declaro que soy lo que ella dice que soy y tengo lo que ella dice que tengo. Creeré y no dudaré, bendeciré y no maldeciré, porque así las promesas de Dios yo alcanzaré. Gloria al nombre del Señor. Les voy a pedir disculpas, estoy un poco con malestar en el ojo, entonces voy a pedirles disculpas por si me estoy tocando mucho el ojo. Vamos entonces a hablar sobre el libro de Hebreos y hay algo bien interesante en este libro. De lo que acabamos de leer, dice de que era conveniente a aquel por cuya causa son todas las cosas. ¿Por quién son todas las cosas? Por nuestro Señor Jesucristo. Y por quien todas las cosas subsisten, por nuestro Señor Jesucristo. Que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria,
perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Hay algo muy interesante y es que toda la humanidad, creyente o no creyente, vamos a tener que vivir un tiempo de sufrimiento, vamos a tener que experimentar el sufrimiento en nuestras vidas, unas personas con más intensidad que otras, unas personas un largo periodo más que otras, pero todos vamos a experimentar el sufrimiento. El sufrimiento es a causa de la caída del hombre, a causa del pecado de la humanidad. El sufrimiento no lo ha podido experimentar Dios, no lo experimentó Dios en el cielo por su perfección, por su santidad. Vamos a mirar lo importante de lo que es escudriñar las escrituras. Es más, si nosotros miramos acerca del sufrimiento, el solo hecho de pensar en que nosotros vamos a sufrir, eso trae ya sufrimiento. El solo hecho de que muchas veces tengamos que pasar ciertas tribulaciones, ya en nuestro corazón empieza a haber ese sufrir, esa agonía, ese miedo. Y eso es algo que debemos de entender que es parte de la situación del pecado de la humanidad. Pero del sufrimiento no se eximió solamente ni siquiera Jesús, ni Jesús se eximió de esto. Jesús tuvo que pasar el dolor, tuvo que vivir la agonía, y esa agonía la tuvo que vivir en la cruz del Calvario. Él le tocó experimentar ese dolor en la cruz. Es más, él es llamado el varón de dolores. Miremoslo en Isaías 53. Y a Isaías 53, 4 y 5. Mira lo que dice Isaías 53, 4 y 5. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mira, tremendo, porque está diciendo que Jesús no solamente fue un varón de dolores, no solamente tuvo que experimentar el dolor, no solamente tuvo que conocer lo que era la agonía. Jesús era un experto en dolor. Jesús se convirtió en un experto en dolor. Él tuvo que padecer todos los pecados de la humanidad. Él se volvió lo que nosotros llamamos acá de que a él le tocó estar curtido del sufrimiento. A él le tocó experimentar todo esto. ¿Y por qué le tocó experimentar todo esto? Por amor a nosotros, por amor a la humanidad. Vamos a mirar que él no solamente sufrió, sino que se volvió experto en el sufrimiento. Él se volvió experto en sufrir. Y ese sufrir, aún en medio de ese sufrir, estaba su Padre, estaba Dios, estaba Yahweh, y estaba su Padre para traer a través del sufrimiento de Jesús un propósito. Y ese propósito era de bendición para ti y para mí. Y en medio de ese propósito también está el Señor cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo padecemos, cuando tú y yo estamos pasando situaciones difíciles. Ahí está Dios, y ahí está Dios para traer un propósito. ¿Para qué? Para bendición nuestra y para la gloria de Él. El sufrimiento que pasó Jesús no fue en vano. Ese sufrimiento trajo bendición a la humanidad y trajo gloria al Padre. Igual pasa cuando tú y yo sufrimos, cuando tú y yo estamos pasando una tribulación. No estamos solos, no vamos a sufrir solos. Ahí va a estar el Padre. Ahí está el Padre para ayudarnos, para mostrarnos cuál es el camino. Y es algo bien hermoso. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros estamos pasando esa aflicción y estamos pasando de la mano de Dios, podemos sentir en medio de esa situación la consolación del Padre, el amor de Él, su misericordia, su cuidado, aún en medio de ese desierto.
Y esto le pasó a Jesús. Miremos lo que dice en Primera de Pedro 5:10. Primera de Pedro 5:10. Mira lo que está diciendo. Y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Mira qué promesa tan hermosa. Nos está diciendo, ustedes van a sufrir, pero no se van a quedar sumergidos en el sufrimiento. Jesús tuvo que sufrir, sí, pero Él ahora está en la gloria del Padre. Él ahora experimenta lo más pleno. ¿Por qué? Porque pasó ese sufrimiento, pero lo pasó con un propósito, lo pasó de la mano de Dios, lo pasó en obediencia y esto le trajo bendición. El Señor nos está prometiendo en Primera de Pedro 5:10 que cuando pasemos un poco de sufrimiento, entonces el Padre ¿qué? Va a restaurar nuestras vidas. Dice, nos restaurará, nos hará fuertes, nos afirmará y nos hará estables. Eso es una de las partes, uno de los propósitos del por qué debemos de sufrir, de por qué es necesario que nosotros pasemos situaciones. Mira lo que decía, una frase que puso este predicador Paul Washer. Dice, todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios y aprender que su gracia es suficiente. Qué hermoso. Todos necesitamos días difíciles para aumentar nuestra dependencia de Dios. Cuando tú y yo estamos pasando situaciones difíciles, nuestra dependencia del Señor es más grande. Tenemos más necesidad de buscarlo. Necesitamos más de su presencia, de su consolación. Sabemos que no vamos a encontrar quien nos fortalezca sino Él. Mira que el mismo Jesús experimentó eso. Por eso se dice y dice la palabra que Él es 100%. Cuando Él vino aquí a la tierra, Él se hizo 100% hombre, porque Él necesitaba identificarse con nosotros. Él necesitaba experimentar lo mismo que nosotros experimentamos. Y Él tenía la necesidad de, en ese momento de aflicción, de aferrarse al Padre, de buscar la fortaleza del Padre, la ayuda del Padre. Había un propósito, mira el gran propósito, y vamos a volver a leer Hebreos 2:10, el gran propósito de parte de Dios para que su Hijo sufriera como hombre. Miremos Hebreos 2:10, dice, porque convenía. Mira tan interesante esto, no porque era necesario, sino porque convenía que Jesucristo, aquel por cuya todas las cosas subsisten, tuviera que padecer. ¿Por qué era necesario padecer? Para perfeccionarse por medio de las aflicciones, para que pudiera ser el autor de nuestra salvación. Era necesario que el Padre llevara a su Hijo Jesús al sufrimiento para que a través del sufrimiento se perfeccionara para poder ser el autor de nuestra salvación. Ahora la pregunta es, entonces, ¿será que Jesús no era perfecto? Sí, Jesús es perfecto. Jesucristo era perfecto. Lo que no es perfecta es nuestra humanidad. Y al Jesús, a haberse hecho hombre, esta humanidad imperfecta tenía que ser perfeccionado por el único que es perfecto, por Jesucristo. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús, a perfeccionar lo que el hombre había dañado por causa de la desobediencia. Nosotros tenemos ese pecado original, tenemos esa imperfección, esa falta de comunión con Dios. ¿El por qué? Por la caída del hombre, por el pecado que hay aquí en la humanidad. El sufrimiento, Dios no lo manda para matarnos. El sufrimiento no lo manda el Señor para destruirnos. Él lo manda para perfeccionarnos. Y vamos a mirar entonces lo que
el Señor Jesús pasa en esa cruz. Y Jesús hombre, esa aflicción que vivió el Señor Jesucristo, lo estaba perfeccionando en su condición humana. En esa condición humana era necesario que Él experimentara lo que usted y yo experimentamos, el sufrimiento. Dios en su perfección, en su santidad, allá no pudo experimentar el dolor, porque cuando hay una verdadera santidad, cuando está la perfección de Dios, no hay sufrimiento, porque el sufrimiento, volvamos a recordarlo, lo causa el pecado. La causa del pecado, el resultado del pecado es el dolor y la muerte. Pero cuando se es perfecto, no puede experimentar ese dolor, no puede experimentar el sufrimiento. Por eso cuando Jesús se hace hombre, Él necesitaba experimentar lo mismo que tú y yo experimentamos. Las tentaciones, el dolor, el sufrimiento, la agonía, la tristeza, el hambre, el cansancio, todo eso era necesario que Él lo experimentara. Y cuando Él vino acá, Él vino a experimentar eso. Mira lo que dice Basent, un comentario acerca de eso que me parece excelente y por eso se los quiero hacer. Dice, el perfeccionar no implica que no haya habido imperfección, que haya habido imperfección moral en Jesús. Se lo leo de nuevo. El perfeccionar no implica que haya habido imperfección moral en Jesús, sino solo la consumación de esa experiencia humana de tristeza y dolor por los cuales él debe de pasar para convertirse en el líder de la salvación de su pueblo. Era necesario que Jesús viviera esa experiencia de dolor, esa experiencia de sufrimiento, para que él se identificara plenamente con nuestra humanidad, para que Él pudiera entendernos plenamente lo que tú y yo pasamos, para que cuando nuestras oraciones son hechas, no simplemente Él vea a personas que se están quejando, Él sabe el dolor que estamos viviendo porque Él lo experimentó, porque Él lo ha vivido, porque Él le tocó pasar la misma situación. El punto principal entonces de este versículo es que era conveniente para el Padre que el Hijo sufriera, porque en la perfección del sufrimiento de Jesús iba a llevar muchos hijos a la gloria, iba a llevar muchos hijos a la salvación. Eso lo dice Hebreos 2:10. Ahora quiero invitarte en el mismo libro de Hebreos, Hebreos 5, del 7 al 9. Hebreos 5, del 7 al 9. Y mira que es una escritura muy similar a Hebreos 2:10. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿Quién era? Su Padre. En ese tiempo donde él estaba a punto de ir a la cruz, dice que él ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente. Jesús sintió dolor, Jesús sintió ese temor, ese miedo para experimentar la muerte, ese temor para sufrir. Él lo experimentó y el versículo 8 es clave en lo que quiero hablarte. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, de nuevo la palabra perfeccionado, vino a ser autor de la eterna salvación para todos los que le obedecen. Mira, tremendo, porque aunque el Señor era hijo, tuvo que padecer para aprender obediencia. ¿Esto quiere decir que Jesús no era obediente? Sí, Jesús era obediente. Jesús era perfecto. Jesús es perfecto. Jesús es obediente. Los sufrimientos que padeció Jesús, los padecimientos que sufrió Cristo,
jugaron un papel importantísimo en la salvación de la humanidad. Jugaron el papel más importante para que tú y yo pudiéramos estar en estos momentos aquí glorificando su nombre. Mira, Hebreos 2:10 entonces dice que los sufrimientos de Jesús lo perfeccionaron. Y Hebreos 5:8 dice que por lo que él padeció, aprendió la obediencia. Él era obediente, él era perfecto, pero era necesario que el Señor Jesús se complementara, viviera, experimentara, se identificara plenamente con el ser humano, que Él pudiera entender perfectamente lo que tú y yo estamos viviendo, que Él pueda experimentar, porque Él como Dios no había experimentado esa parte. ¿Y cuál no había experimentado? ¿La obediencia? Sí. ¿La perfección? Sí. Pero no lo había experimentado, ser obediente en medio del sufrimiento. Jesús tuvo que ser obediente en medio del sufrimiento. Jesús sabía que iba a ir a la cruz. Jesús sabía que tenía que ir a la muerte. Jesús sabía que tenía que padecer, agonizar y sufrir de tal manera, pero él aún en ese caminar fue obediente y en esa obediencia se perfeccionó en su obediencia. Llegó a su máxima obediencia, llegó a lo máximo de la perfección. ¿Por qué? Porque él no había experimentado ese sufrimiento en su vida. Él se había experimentado porque él es obediente, porque él es perfecto, pero no le había tocado ser obediente en medio del sufrimiento. ¿Por qué lo hizo el Señor? Primero, para que Él pudiera identificarse con nosotros, como lo estaba diciendo. Segundo, para enseñarnos a nosotros, los seres humanos, que aún en medio del sufrimiento, aún en medio del dolor, aún en medio de la tribulación, nosotros podemos ser obedientes, nosotros podemos caminar de acuerdo a la perfección que el Padre nos está pidiendo, nosotros podemos caminar de acuerdo a la palabra de Dios, aún en medio de ese dolor, aún en medio de esas situaciones. Mira lo que dice Hebreos 4, del 14 al 15. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Jesús jamás pecó. Jesús fue perfecto. Jesús fue obediente en todo tiempo. Y él tuvo que experimentar todo lo que tuvo que vivir para que ese sumo sacerdote nos pudiera entender en nuestras debilidades. No para que cuando tú y yo fuésemos a orar a la presencia del Señor, Él estuviera juzgándonos por todo. No, por eso dice la palabra que nos podemos ir delante de su trono confiadamente, nos podemos acercar delante de su trono confiadamente, porque vamos a encontrar en Él la gracia, el perdón, el amor, la misericordia, porque Él entiende lo que nosotros hemos vivido, lo que nosotros hemos padecido, las situaciones difíciles que cada uno de ustedes y que yo tenemos que atravesar. Es hermoso, ¿sabes? Mira lo que está diciendo, que Él era sin pecado. Tuvo que vivir exactamente lo de nosotros, pero jamás pecó, jamás falló, aunque le costó, aunque sufrió, aunque sentía que se desgarraba todo, aunque tuvo que vivir la tentación en el desierto, cuando el mismo Satanás le decía que convirtiera esas piedras en pan. Imagínate Jesús 40 días sin haber comido y le decía convierte esas piedras en pan. Era porque Jesús ya veía todas las piedras como una panadería. Veía todas esas piedras con panes y olor a pan que estilaba. ¿Por qué? Porque Él vivió lo mismo que nosotros. Él fue tentado.
Y así como Él tuvo que sobrepasar esa tentación, nosotros también somos capaces de sobrepasarlas con la mano del Señor. De la mano de Dios, Él nos ayuda. Él nos ayuda a que nosotros salgamos adelante, a que podamos ver el Señor cómo nos levanta y cómo nosotros podemos ver su ayuda en medio de esas situaciones. Todos tenemos que vivir crisis en la vida. Y la palabra crisis viene del latín y esa palabra significa crecimiento. Así que no hay crecimiento sin crisis. Ojo, no hay crecimiento sin crisis. Toda crisis de la mano de Dios trae crecimiento. Es importante que podamos entender que cuando vivimos esos momentos de crisis, no es porque Dios quiere vernos sufrir, no es porque yo tengo la mala suerte del mundo, no es porque yo hice todo lo malo, no. A veces esas crisis son necesarias porque Dios quiere llevarte a un crecimiento, a otro nivel, porque Dios quiere llevarte al propósito con el cual tú estás aquí en esta tierra. Y eso es lo más importante que debemos tener claro. El Señor Jesucristo tuvo que aprender esa obediencia en medio del dolor. Es importante que entendamos que en medio del dolor, tú y yo podemos ser obedientes. Tú y yo podemos caminar en esa perfección. Mateo 26:39 nos enseña cómo el Señor Jesucristo en el Getsemaní sentía ese dolor, esa angustia y cómo le clamaba al Padre pidiéndole de que si en él estaba no dejarlo pasar esa copa, no lo hiciera, pero que si era su voluntad se hiciera. Y vamos a leerlo exactamente como dice el versículo. Mateo 26:39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro Jesús, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Mira lo que está hablando el mismo Jesús. Jesús sabía que tenía que experimentar esa agonía, ese dolor, ese sufrimiento. Y le clamó a Dios para que lo ayudara, pero que si era necesario pasarlo, entonces que Él estuviera ahí, que le diera la fortaleza, que lo ayudara. Igual debe de ser para nosotros. Hay situaciones en las que para nosotros nos va a costar mucho. Hay situaciones en las que usted sabe que va por el camino equivocado y que debe de corregir su caminar. Hay situaciones en las que usted sabe que no es la voluntad de Dios, que no estás haciéndolo de acuerdo a la palabra de Dios, que no estás viviendo en esa santidad, que no estás viviendo de acuerdo a los estatutos que Dios quiere en tu vida. Y el dejar eso te va a doler. Y el dejar eso te va a hacer sufrir. Y ese sufrimiento es para bendición tuya. Ese sufrimiento es para tu crecimiento. Ese sufrimiento es para que tú puedas ver las cosas buenas y grandes que Dios tiene para ti. Hay gente que a veces se aferra al pecado, pero ¿para qué si ese pecado te va a llevar a más dolor y a más destrucción, a más sufrimiento? Cuando nosotros aún que tengamos que sufrir y obedecemos a Dios, ahí siempre va a haber más bendición, ahí va a haber el amor de Dios, ahí va a haber lo que realmente Dios tiene para nosotros. Vamos a ver promesas cumplidas, vamos a ver el plan de Dios cumplido en nosotros. Mira, algo muy interesante y es el que voy a decírtelo exactamente de lo que hablaba un predicador. Sponger decía, el sufrimiento de Jesús lo llevó a su máxima madurez. Nuestro sufrimiento nos lleva a la madurez cristiana. El que nosotros suframos, pero de la mano de Dios, no aparte de Dios, no dándole la espalda a Dios, sino de la mano de Dios. Entonces tú y yo vamos a tener ese crecimiento espiritual. Jesús tuvo un máximo crecimiento, una máxima perfección. Tú y yo estamos siendo perfeccionados
para poder alcanzar esas bendiciones y el propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Es Romanos 5, Romanos 5, versículos 3 y 6. Mira lo que dice. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea que el Señor nos está diciendo, ¿sabes que la tribulación, el sufrimiento trae un fruto? El sufrimiento trae un fruto de bendición en tu vida. El sufrimiento va a traer una ganancia en tu vida. Y dice, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Esto habla de que cuando nosotros estamos padeciendo, estamos pasando esa situación difícil, a nuestras vidas viene un fruto, ese fruto de la paciencia, pero no solamente viene eso, nuestra fe es afirmada, nuestra vida empieza a adquirir esa misericordia de Dios, esa misericordia por la cual nosotros vamos a entender a otros, esa misericordia la vamos a sentir de parte de Dios en ese momento de nuestra aflicción, en ese momento del dolor. Así como Jesús la experimentó en el Getsemaní, cuando estaba ahí y sintió que los ángeles bajaron y lo fortalecieron. Así, en medio de las situaciones que tú y yo tengamos, el Señor va a mandar sus ángeles para fortalecernos. El Señor va a mandar para que tú y yo no nos quedemos solos, sino para que la fortaleza de Dios esté en nuestras vidas. Y mira lo que está diciendo el versículo 6, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Qué hermoso. ¿Sabes qué? Nuestro Padre Celestial no va a dejar que se derrame una lágrima tuya y mía sin un propósito para bendecirnos y para la gloria de Él. Nuestro Señor, nuestro Salvador, se identificó plenamente con nosotros y aún en medio de ese tiempo aprendió lo que era obedecer en medio del sufrimiento. Tú y yo sabemos que vamos a tener que sufrir, pero aún en medio de ese sufrimiento, si obedecemos aún en medio de esa situación, vamos a experimentar la bendición de Dios, la gloria de Dios, la misericordia de Dios y cómo Dios nos levanta, cómo Dios nos fortalece. Ahora yo quiero invitarte al libro de Santiago. Son varias escrituras, pero la palabra de Dios es realmente lo que nos transforma y es lo que realmente nos habla, nuestro espíritu. Y eso es lo que yo quiero que usted entienda hoy, que por muchas situaciones que usted esté viviendo, está Dios ahí y que usted no está solo, no está sola. Dios está con usted. Y la situación que usted está viviendo no es para matarlo ni matarla, es para llevarlo a un crecimiento, para que usted pueda experimentar la grandeza de Dios. Y mira lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y lo voy a leer despacio y lo voy a ir explicando. Dice, hermanos míos, está hablando a la iglesia, a los creyentes, a las personas que tenemos fe en el Señor Jesucristo, a las que cuando tenemos cierta situación no nos alejamos de Dios, sino que antes nos aferramos más al Señor. A estos creyentes, el apóstol Santiago le está diciendo, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¡Wow! En diversas pruebas. No está diciendo cuando te venga una prueba, sino cuando te vienen todas juntas. No sé si a ustedes les ha pasado, a todos en algún momento nos va a pasar. Y a todos nos ha pasado que llega una y después otra y después otra y después otra. Y uno dice, Dios mío, no soporto una más, no puedo una más. Dios mío, todo se vino encima. Las finanzas, la salud, los problemas familiares, la situación con los hijos en el hogar, el desempleo, la situación, la crisis económica.
todo se viene junto y uno dice, Dios mío, y entonces, ¿qué pasó? Pero aún en medio de eso, dice el apóstol Santiago que debemos de tener sumo gozo, un gozo máximo. Pero ¿cómo vamos a experimentar ese sumo gozo en medio de esa tribulación? ¿Sabes cómo? Aferrándonos a las promesas de Dios, aferrándonos a que hay una esperanza, que hay un mañana, que no nos quedaremos así, que vendrán cosas mejores, sabiendo de lo que el Señor nos ha prometido. Y mira lo que sigue diciendo, versículo 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. La prueba de vuestra fe. En ese tiempo, nuestra fe está siendo probada. ¿Y cómo nosotros sostenemos nuestra fe? ¿Cómo afirmamos nuestra fe? ¿Cómo nos cimentamos en la fe cuando todo se nos está moviendo y cuando la casa se nos está derribando? Pues dice en Romanos 10, dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Tú y yo necesitamos en ese tiempo aferrarnos a leer la palabra de Dios, a escudriñar la palabra de Dios, a entender que ahí está nuestra fortaleza, que ahí está nuestra firmeza, que ahí es donde nosotros vamos a poder experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que hay una esperanza para el día de mañana. Mira lo que sigue diciendo el versículo 4. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales. Wow. Mas tenga la paciencia su obra completa. Paciencia es esperar. Qué difícil es esperar cuando todo se te está viniendo encima. Qué difícil es esperar la respuesta de Dios cuando tú no ves nada, cuando la situación cada día es más difícil. Pero dice que cuando nosotros aprendemos a esperar, a tener esa paciencia, la obra de Dios se complementa en nosotros, se completa en nosotros. Nosotros estamos siendo perfeccionados en ese tiempo de espera, en ese tiempo donde necesitamos que Dios hable a nuestro corazón, donde la fe nuestra está siendo probada. Es ahí donde empezamos a ver el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Y mira lo que dice, para que seáis perfectos y cabales. ¿Cuánta gente necesita ser cabal para las decisiones que toma? Mira lo que está diciendo, sin que os falte cosa alguna. O sea, nuestro carácter se está formando en integridad para la gloria de Dios. Y dice el versículo 5, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Ojo, porque en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la paciencia, en el tiempo en que se está esperando, es cuando más decisiones erróneas se cometen. Es ahí donde debemos de esperar y esperar en el Señor y saber que el Señor nos va a dirigir, el Señor va a guiar nuestros pasos, el Señor nos va a ayudar a tomar las decisiones correctas, acertadas y que aún en medio de esa situación, si nosotros nos equivocamos, pero estamos caminando en santidad, ¿sabes qué? Aún en medio de esa situación, Dios se va a glorificar y va a sacar lo mejor de nosotros. Mira lo que dice el apóstol Pedro de acuerdo a ese sufrimiento. Mira lo que dice, Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Tú y yo tenemos el ejemplo mayor, el ejemplo más grande, el de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros, así como Él experimentó el sufrimiento, nosotros tenemos que experimentar el sufrimiento, tenemos que padecer. Otro de los propósitos por los cuales sufrimos está en 2 de Corintios 1, del 3 al 4. Mira lo que dice.
Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a los que sufren. Otro de los propósitos por los cuales tú y yo pasamos ciertas situaciones donde tenemos que sufrir y padecer, es porque en ese tiempo tú y yo somos consolados, y de la manera en que tú y yo somos consolados por el Padre, va a llegar personas con esa misma situación que tú y yo hemos padecido. Y esa misma situación nosotros vamos a tener la capacidad de entenderlos, de tener misericordia. Vamos a poder dar palabra de consuelo, de esperanza. Eso mismo que el Señor nos ministró a nosotros mientras estábamos pasando ese momento de tribulación, eso mismo podemos dar a otros. Recuerda que a ti cuando llegues a la presencia del Señor, no te van a preguntar cuánto tienes de la palabra, sino cuánto lo practicaste y cuánto diste a los demás. Lo que tú des a otros, de lo que tú has recibido, entonces eso es más bendición que lo que tú retienes para ti. Nosotros fuimos llamados a ayudar a otros, a consolar a otros, a bendecir a otros. Y eso es parte del propósito que Dios tiene en nuestras vidas. Mira lo que dice 2 Corintios 4:17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria al nombre del Señor. ¿Sabes qué? En vano nosotros no sufrimos. Nosotros no sufrimos en vano, hay un propósito, y cada vez que pasamos esas situaciones, sentimos más la gloria de Dios, sentimos más su presencia, sentimos más ese propósito de Dios en nuestras vidas. Podemos vivir más en santidad, más consagrados a Él. Nuestro carácter mejora, nuestra personalidad mejora, nosotros somos mejores, y eso es parte de lo que Dios quiere en nuestras vidas. El Salmo 34:19 dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará el Señor. El Señor no ha enviado las aflicciones en nuestras vidas para matarnos, sino para que crezcamos en Él. Así que si estás pasando una aflicción, aférrate a Dios. Es difícil, sí, pero sabes que hay una esperanza, hay un mañana. Mañana saldrás de esto, podrás mirar atrás y vas a ver el hombre y la mujer que es tan diferente hoy en día, que ha cambiado, que esa situación te llevó a madurar, a crecer, a tener una fe más firme en el Señor. Romanos 8:18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparadas con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. El Señor tiene grandes cosas para ti y para mí. Sabemos que estamos en un mundo lleno de pecado, de maldad, donde podemos ver tantas situaciones que agobian nuestro espíritu, nuestra alma, pero hay una esperanza, y esta esperanza no solamente queda en este plano terrenal, también hay esa esperanza en lo eterno, y ahí es donde está nuestra ciudadanía, y ahí es donde nuestro corazón debe de estar puesto, donde más debemos de anhelar, donde nuestra mirada debe estar puesta en las cosas de arriba y no en lo terrenal. Todo esto va a ser pasajero, y cada día vemos más señales de que cada día esto se acerca más a la destrucción, al final. Pero para ti y para mí, que creemos en el Señor Jesucristo, que lo buscamos, sabemos que Él va a enjuagar todas nuestras lágrimas, que esto va a ser pasajero y que vamos a poder ver el amor y la misericordia, la grandeza de Dios cara a cara. No solamente ahora como lo sentimos, sino que va a llegar un día cara a cara y lo vamos a poder disfrutar eternamente. Hermanos, así que les pido, aún en medio del sufrimiento, recuerda que el Señor Jesús, aún en medio del sufrimiento, fue obediente y caminó para ser perfecto
a esa humanidad. Esa humanidad tenía que ser perfeccionada y Él caminó para que esa humanidad fuese perfeccionada. Así que tú y yo podemos caminar hacia esa perfección porque tenemos un mayor ejemplo que es nuestro Señor Jesucristo. Vamos a pedirle al Señor que sea en este tiempo ayudándonos, levantando nuestras manos y sabiendo que Él está en medio de su pueblo, en medio de todos aquellos que están pasando situaciones difíciles, tribulaciones, aquellas personas que han perdido familiares por el COVID, aquellas personas que han perdido sus empleos, que su situación está difícil económicamente, situaciones en los hogares, con los hijos. Hay una esperanza y tu esperanza es del Señor Jesús. No estás solo, no estás sola. Recuerda, Dios está contigo. Vamos a orar. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que diste, Señor, el sacrificio más grande, Señor, a tu Hijo Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador, al autor de la salvación. Padre, gracias, porque tu plan es perfecto. Señor, gracias, porque fuiste obediente hasta la muerte y esa muerte de cruz. Enséñanos, Señor, cada día, oh Dios, a caminar en esa obediencia, en esa perfección, Padre. Padre, levanta los brazos caídos, fortalece las rodillas endebles. Bendice, oh Dios, Señor, cada persona, cada familia, cada hogar, cada niño, cada joven. Padre, que seas tú, Señor, ayudándolos, Señor, bendito Rey, a pasar, Señor, toda tribulación, toda situación difícil. Oramos, Señor, por sanidad. Oramos, Señor, por empleos. Oramos, Señor, por las finanzas. Oramos, bendito Rey, Señor, por aquellos jóvenes, Señor, que están en las drogas, en el alcohol, en la homosexualidad, Señor. Oramos, Padre amado, Señor, por aquellos matrimonios, Señor, que están a punto del divorcio, Señor, que hay conflictos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, hoy clamamos, bendito Rey, para que tu misericordia, Señor, descienda sobre ellos. Padre, para que esta palabra sea rema en sus vidas, Señor, y que no se alejen de ti, sino que sea el tiempo, oh Dios, de clamar más a ti, de buscarte, de escudriñar tu palabra y saber que hay una esperanza. Señor, que tú, Señor, tienes cuidado de nosotros. Gracias, eterno Rey, en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hermanos, me despido. El Señor les bendiga grandemente. Un abrazo. Sabemos que no son tiempos fáciles, pero estamos pasando de la mano de Dios y Dios nos llevará a la victoria como Él lo ha prometido. Amén. Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia, alce a ti su rostro y ponga en ti su paz. Nos quedamos en la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo. Shalom, la paz de Dios sea con ustedes y con toda su familia. Se les quiere, Dios les bendiga, un fuerte abrazo en Cristo Jesús. Gracias y recuerden los grupos que estamos transmitiendo por la plataforma de Messenger, en la sala de Messenger. Los invitamos a que se unan. Amén. Dios les bendiga. Bye.